Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muy bien, como les comenté, este es un video para enseñarles cómo resolver, o bueno, un ejemplo de cómo resolver las actividades integradoras de esta semana. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la actividad integradora 1, relación y función. Antes de empezar bien con ella, quiero recordarles, los ejemplos que yo voy a resolver en este video no son los ejemplos, o bueno, no son los problemas como están en la plataforma. ¿Sí? Son únicamente una muestra para que ustedes se den una idea de cómo se tienen que hacer esto y cómo se tienen que resolver las actividades y ustedes las resuelvan por su cuenta. Entonces tengan mucho cuidado con los datos que yo voy a utilizar porque son datos diferentes a los datos que se encuentran en la plataforma. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera actividad. Se llama relación y función. Y la actividad dice así. Lee con detenimiento las siguientes situaciones y selecciona una de ellas. En un cibercafé se cobran 2 pesos por utilizar la consola de juegos en la primera hora y en la siguiente se cobrará 10 adicionales. ¿Cuánto se pagaría para 2, 3, 4 y 5 horas? Después dice, en un salón de baile se cobra 150 por entrada y las bebidas cuestan 35 cada una. Si van 4 amigos, de los cuales uno toma 3 bebidas, otro 5 y el tercero 6, y el último solo toma una bebida, ¿cuánto pagará en total cada uno? Posteriormente tenemos el camión que recoge a los niños todos los días para llevarlos a la escuela. Recoge 3 niños cada 7 minutos de viaje. ¿Cuántos niños habrán en el camión en los minutos 14, 21 y 28? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de estos 3 problemas. ¿Sí? Ustedes pueden elegir el que más les guste a ustedes o, bueno, sí. En este caso yo voy a elegir el primero, en el cual dice que en un cibercafé se cobran 2 pesos. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos pide la actividad es que identifiquemos la variable dependiente e independiente. En este caso voy a remarcar el problema que yo elegí y voy a cambiar un poco los valores. En lugar de 2 pesos van a ser 5 y en lugar de 10 pesos van a ser 15 la hora después. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es nosotros identificar las variables dependientes e independientes. Recordemos, como se los expliqué, que una variable independiente es una variable que nosotros podemos cambiar y que no tendrá, y que afectará a la otra variable. ¿Sí? Entonces la podemos cambiar nosotros a nuestro antojo y moverla como nosotros queramos. Después, la variable dependiente va a ser la otra variable, la que va a cambiar dependiendo de cómo nosotros cambiemos la situación. Entonces, en este caso, la variable dependiente, variable independiente y la variable dependiente, así los voy a escribir. Primero, la variable independiente va a ser el número de horas de uso de la consola de juegos. ¿Sí? Dado que cualquier persona puede decidir cuántas horas va a estar utilizando la consola. ¿Sí? Y la variable dependiente en este caso va a ser el costo o el precio a pagar por las horas de uso. Los voy a remarcar para que se puedan apreciar correctamente. Ay, creo que no lo tenía ya seleccionado. Ok. Después nos dice, construye una tabla en Excel en la que relaciones las variables que se pidieron en el paso anterior. En la primera columna incluye el nombre de la variable independiente y sus valores y en la segunda después el nombre de la variable dependiente y sus valores. Para ello tenemos que plantear la fórmula para encontrar las variables que faltan. La tabla se puede organizar como se muestra en el ejemplo que está en la plataforma. Entonces, lo que yo voy a hacer es abrir una ventana de Excel y voy a poner la variable dependiente e independiente y algunos de sus valores. En este caso, quedamos que la variable independiente son horas de uso de consola de juegos. Entonces voy a poner horas.
y la variable dependiente va a ser el precio, el costo a pagar. Entonces nosotros vamos a asignar diferentes valores, en este caso son 2, 3, 4 y 5, lo que nos pide la plataforma. Yo pondré 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces voy a poner la hora cuando es una hora nada más y después 5, 6, 7 y 8. Nos dice que la primera hora nos cuesta 5 pesos. Entonces el precio debe ser de 5. Y a partir de ahí nos dice que el precio va a cambiar y se van a cobrar 15 pesos adicionales por cada hora adicional. Entonces nosotros tenemos que construir la función que haga que esta relación se cumpla. Entonces, para construir la función, yo voy a poner que f de x es igual. Primero nos cobran 5 la primera hora. ¿Sí? Entonces, de entrada tenemos que tener un 5 en la primera hora. ¿Sí? Y después nos dice que cada hora nos va a cobrar 15 extra. Entonces, más 15x. Aquí debemos de tener mucho cuidado. Si yo utilizara esta función tal cual la tengo aquí, lo que yo estaría diciendo es que en la primera hora, ¿sí?, cuando yo sustituyo x igual a 1, nos van a cobrar 5 más 15. ¿Sí? En ese caso, para evitar esto, yo le voy a poner x menos 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo la primera hora, ¿sí?, que es 5 nada más, y todas las demás cuestan 15, entonces debemos de empezar a contar los 15 a partir de la segunda hora. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo x igual a 1, nos da 5 más 15 por 1 menos 1, que es 0, o sea, hace 5. Entonces aquí ya voy a tener mi función. Mi función va a ser entonces f de x igual a 5 más 15x menos 1. En este caso, yo puedo todavía simplificar un poco la función haciendo las multiplicaciones pertinentes. Eso es 5, luego 15 por x, menos 15, porque es 15 por menos 1. Y si yo hago esas cuentas, nos va a quedar 5 menos 15, nos queda menos 10, y el 15x queda igual. Entonces, la función que estamos buscando, en este caso, va a ser esta que tenemos aquí. Esa es la función que yo voy a poner entonces en Excel. ¿Sí? Voy a poner f de x igual a 15x menos 10. Entonces voy a calcular 15 por el valor que tengamos de horas menos 10. Y si vemos con esta fórmula, efectivamente la primera hora nos va a dar que cuesta 5 pesos. Posteriormente voy a arrastrar y me va a dar los demás valores. Le voy a poner un formato bonito. Y con esto entonces ya tengo yo resueltos los planteamientos. Únicamente tengo que... perdón, me equivoqué. Únicamente tengo que hacer en este momento lo que haga falta, que es contestar explícitamente las preguntas. ¿Sí? Voy a copiar la tabla tal cual la hice y la voy a pegar en mi archivo. Muy bien. Entonces, de esta manera, yo tendré ya la primera parte de la actividad, ¿sí?, en la cual yo tengo que colocar los datos, tengo que poner la función y aparte tengo que hacer la tabla. Y de aquí tendremos que, después de 5 horas habrá que pagar 65, después de 6, 80, después de 7, 95 y después de 8, 110. Posteriormente dice, realiza la gráfica de tu tabla.
En este caso, nuevamente en Excel, yo puedo simplemente seleccionando los datos, hacer una gráfica. Y en este caso ya tengo yo la gráfica de mi tabla, ¿sí? Le voy a poner un formato que se vea un poco más bonito. Y así tal cual la genero en Excel, la puedo pegar en mi documento. De esta manera entonces he terminado ya con las actividades. Únicamente voy a poner explícitamente los resultados. Pregunta, ¿cuánto se debería de pagar por 5 o 6 horas? Y pongo, por 5 horas se deben de pagar 65 pesos. Por 6 horas se deben de pagar igualito, igualito. Así que nada, voy a ir cambiando los datos. 6 horas son 80 pesos. Por 7 horas son 95. Y por 8 horas son 110 pesos. Muy bien. Entonces con esto ya terminé yo la primera actividad integradora. La segunda actividad integradora de este módulo se llama funciones lineales. Y en la cual dice, plantea una situación real que involucre movimiento lineal. También puedes retomar la situación que propusiste en el foro de clases, lineales y cuadráticas, y en donde se observan. Recuerda que las funciones lineales describen fenómenos en los que intervienen variables directamente proporcionales. En este caso, ustedes pueden elegir el problema que ustedes prefieran, el que más les guste, siempre y cuando tenga un comportamiento lineal. Yo en este caso ya tengo un problema que dice, una empresa discográfica realiza una inversión inicial de 5,000 pesos para preparar las canciones de un álbum musical. El coste de fabricación y grabación de cada disco es de 4 pesos. Además, la discográfica debe pagar al cantante 1 peso por cada disco por derechos de autor. Entonces, ¿cuántos discos se deben de vender para que la empresa tenga ganancias de 100,000? En este caso, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta todos los datos que nos está dando, ¿sí? Dice que a partir de la situación que planteamos hay que construir y escribir la función, tomando en cuenta que se escribe como f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es una constante que nos dice qué tan cerca o qué tan lejos pasamos del origen. Nada más por que me gusta que todo se vea bonito, le voy a poner ahí que sea una ecuación. Ok. Entonces, en este caso, para yo poder poner la función, tengo que tener en cuenta diferentes cosas, ¿sí? De entrada, se gastan 5,000 para preparar el disco. Preparar las canciones del disco. Además, se van a gastar 4 por cada disco que se graba. Y además se tiene que pagar 1 por cada disco que se vende. Entonces yo tengo que tomar en cuenta estas 3 consideraciones para poder escribir la función que representa yo tengo que escribir tengo que tomar en cuenta estas 3 consideraciones para escribir la función que reflejará cuánto se va a vender, ¿sí? Creo que me hizo falta aquí escribir. Se decide que el precio de venta del disco sea de 15 pesos. ¿Sí? Ok, ahora sí. Esa era la única consideración que me faltaba. Ya decía yo que algo me hacía falta. 15 pesos el precio de venta. Entonces,
vamos a ir tomando cada una de estas consideraciones para escribir nuestra función. F de x entonces va a ser las ganancias, ¿sí? En este caso lo que nosotros queremos es encontrar cuántos discos se tienen que vender, o sea, cuánto va a ser el valor de x para que esta función sea igual a 100.000. Primero, tenemos que tomar en cuenta que cada disco se va a vender en 15 pesos. Eso quiere decir que las ganancias van a ser 15 por x. Sin embargo, a esto le tenemos que restar el precio que nos cuesta preparar todo el disco, ¿sí? Como este precio únicamente se paga una vez, entonces no va a ir multiplicado por absolutamente nada. Le vamos a quitar los 5.000. Además, recordemos que cada vez que grabamos un disco tenemos que pagar 4 pesos. Entonces, para vender un disco tenemos que verlo grabado. Y entonces le voy a quitar 4 por cada disco. Y al final tenemos que tener en cuenta que hay que pagarle al artista 1 peso por cada disco que se vende. Entonces, de esta manera, yo establezco la función que es con la que vamos a trabajar, que es 15x menos 5.000 menos 4x menos 1. En este caso yo puedo hacer algunas simplificaciones. Nos queda 15x menos 4x menos 1. 15 menos 4 son 11, menos 1 son 10. Entonces nos va a quedar 10x menos 5.000. Nuevamente voy a remarcar esta parte para hacer notar bien cuál es mi función. Después nos dice que evaluemos la gráfica de la función lineal y para ello utilicemos un software que nos permita hacer esto. Ustedes pueden utilizar los diferentes softwares que tenemos aquí, que el evaluador y graficador de funciones, Desmos o Mathway. Yo en este caso lo que voy a hacer es nuevamente utilizar Excel, ¿sí? En este mismo archivo voy a poner de un lado la variable independiente, que es el número de discos vendidos, y de otro lado voy a poner las ganancias. El número de discos vendidos entonces lo puedo poner como 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, debido a que lo que yo quiero es que la ganancia sea grande, en lugar de 1 le voy a poner, no sé, voy a empezar en lugar de 1, perdón. Voy a poner el 0, donde las ganancias tienen que ser 0, obviamente. Bueno, no, vamos a tener más pérdidas que ganancias, perdón, porque en este caso, aunque no vendamos nada, tenemos que pagar lo que costó producirlo, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es que, para obtener cuántas ganancias necesito, tengo dos maneras. Graficando todo hasta que obtenga las ganancias. Y aquí voy a poner la función son 10x menos 10 por x menos 5.000. Y nos vamos a dar cuenta de que si vendemos muy poquitos discos vamos a seguir teniendo pérdidas. En ese caso yo voy entonces a poner 600, 650, 700, 800, 750, 800, 850, 900, 950, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, puedo ir viendo yo cuántas ganancias se van a tener por cada disco vendido, ¿sí? Nuevamente le voy a dar un formato bonito, nada más porque me gusta que tenga formato bonito. Y con esta información yo puedo hacer la gráfica de mi función. Si se fijan, más o menos cuando vendemos 500 discos es cuando dejamos de tener pérdidas y empezamos a tener ganancias. Entonces, lo que voy a hacer yo en este caso es copiar estos datos. Voy a poner la tabla
aquí además voy a copiar la gráfica. Sin embargo, todavía no he resuelto el problema del problema que yo elegí, que nos dice cuántos discos se tienen que vender para obtener la ganancia de 100,000. Entonces, en ese caso, lo que voy a escribir para... ¡Ay! Me quedo en negritas. Obtener una ganancia de 100,000, necesitamos que la función tome ese valor. Esto quiere decir lo que necesitamos es que f de x igual a 10x menos 5,000 sea igual a 100,000. Me faltó una coma aquí. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es tomar únicamente esta igualdad y despejar. ¿Sí? Voy a ir insertando ecuaciones. Son 10x menos 5,000 es igual a 100,000. Voy a escribir todo lo que voy haciendo para no perdernos. Luego, el 5,000 está restando de un lado, lo paso sumando del otro. Y voy haciendo todas las operaciones conforme van apareciendo. Entonces aquí son así. Y para finalizar nos va a quedar que x es igual a 105,000 entre 10. Entonces x tiene que ser 10,500 discos. Eso quiere decir que si yo vendo 10,500 discos, por fin tendré la ganancia esperada. Eso lo puedo comprobar fácilmente si yo en Excel pongo... ¿cuántos quedamos que eran? 10,500. Y en este caso, por la manera como yo establecí aquí la tabla, automáticamente ponen las ganancias, ¿sí? Y efectivamente son 100,000. Entonces, únicamente tengo que integrar toda esta información y todo este desarrollo en un archivo, y con esto hemos terminado la segunda actividad integradora de la semana. Es importante que resuelvan el problema que ustedes plantean, ¿sí? No únicamente poner la tabulación y la gráfica, también es importante resolver todos los problemas que ustedes están planteando. Entonces, espero que con esto les quede más claro cómo se tienen que resolver las actividades de esta semana y no tengan problema para terminarlas a tiempo. De igual manera, les quiero repetir que ante cualquier duda o comentario que les surja al realizar las actividades, me pueden consultar por medio de mi correo electrónico, por medio del mensajero de la plataforma o por medio del foro de dudas. Por mi parte, esto sería todo y espero que les sirva este video para mejorar o para terminar sus actividades de la semana. Que tengan un maravilloso fin de semana, jóvenes, y los veo en nuestra siguiente sesión síncrona. Hasta luego.